Ella era solo la niñera, él, un magnate intocable. Pero cuando su hija dibujó un retrato familiar con los tres juntos y su prometida lo rompió frente a los ojos de la niña, lo que parecía un matrimonio perfecto se convirtió en un terremoto emocional. Ese mismo día, el hombre más poderoso del sector inmobiliario de México canceló todo por una mujer sencilla que le recordaba lo que realmente importaba. ¿Crees que el amor puede renacer de las cenizas del dolor? Entonces prepárate, porque esta historia va a tocar tus emociones más profundas. Si confías en los milagros, suscríbete ahora al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Y dime, ¿hasta dónde llegarías para proteger a quien amas? Quédate hasta el final, porque verás cómo un gesto puro de una niña puede cambiar para siempre el rumbo de 3 vidas y revelar que a veces el amor de tu vida ya está dentro de tu casa, solo esperando ser visto. Fernando Alcántara caminaba por los impecables pasillos de su mansión en Polanco como un fantasma de traje caro. A sus 42 años, su nombre era sinónimo de poder y su presencia dominaba cualquier ambiente, ya fuera en una reunión con inversionistas en Nueva York o en una cena privada con políticos de la Ciudad de México. Pero dentro de casa, entre mármoles fríos y cristales perfectos, su silencio era absoluto. Desde que había perdido a su esposa en un accidente de auto hacía 5 años, Fernando había sellado su corazón con la misma rigidez con que blindaba sus negocios. Era un hombre de rutinas inflexibles, decisiones rápidas y emociones contenidas. Y aún rodeado de confort y lujo, su alma estaba aprisionada en una soledad disfrazada de éxito. Su mundo, ahora, giraba casi exclusivamente en torno a Lucía, su hija de 7 años. La niña era la única que lograba sacarle sonrisas genuinas, aunque breves. Fernando no era frío con ella, pero tampoco sabía ser afectuoso. El miedo a perderla como había perdido a su esposa le impedía entregarse por completo. La protegía como a un diamante raro, con exceso de seguridad, pero sin calor. Y fue por eso que contrató a una niñera de tiempo completo, alguien que pudiera estar al lado de Lucía cuando él no podía, lo cual, en la práctica, era casi siempre. Incluso los fines de semana sus compromisos eran innumerables y su reloj nunca se detenía. Pero detrás de su postura impenetrable había un hombre agotado. La presión constante, la imagen pública impecable y el matrimonio inminente con Isabela, una mujer que combinaba perfectamente con su estatus, pero poco con su esencia, solo profundizaban la sensación de vacío. Fernando no amaba a Isabela. En el fondo, lo sabía, pero ella representaba una estabilidad social y una estética que el mundo esperaba de él. Con ella no había sorpresas, y era exactamente eso lo que él pensaba necesitar: previsibilidad, hasta que algo completamente inesperado comenzó a dibujarse por las manos de una niña. Daniela Reyes entró en la vida de Fernando sin hacer ruido. Proveniente de Iztapalapa, con ropa sencilla y modales discretos, fue contratada como niñera cuando Lucía tenía apenas 5 años. Desde el primer día, su presencia trajo un tipo de serenidad a la casa que ni los muebles de diseño ni los chefs particulares podían ofrecer. Daniela no hablaba fuerte, no se imponía, pero poseía una dulzura firme, como quien aprendió a resistir con delicadeza. Lucía rápidamente se apegó a ella, no como a una empleada, sino como a una figura de cuidado, de abrazo, de verdad. Y Fernando, aunque reacio, notó el cambio. Su hija sonreía más, dormía mejor, contaba historias, pero él evitaba acercarse demasiado. Sentía una extraña inquietud cuando las veía juntas, como si mirara allí una parte de la vida a la que él mismo ya no sabía cómo acceder. Poco a poco, Daniela fue ocupando espacios que no estaban en el contrato, no con imposición, sino con afecto. Era ella quien preparaba los almuerzos de Lucía con formas divertidas, quien ponía notitas dentro de la mochila con frases como «Hoy será un gran día», quien se sentaba en el suelo de la sala para dibujar junto a la niña. Y también era ella quien se quedaba hasta tarde, cuando Fernando se retrasaba en cenas de negocios, esperando para asegurarse de que Lucía durmiera tranquila. Fernando notaba todo eso de lejos, no decía nada, pero veía y sentía.
algo que lo incomodaba y lo tocaba al mismo tiempo, la familiaridad entre su hija y aquella joven que parecía salida de un mundo completamente distinto al suyo, y que, aún así, llenaba un espacio que él mismo no lograba. Daniela, por su parte, no tenía idea del impacto que causaba. Se sentía feliz de cuidar a Lucía, pero luchaba diariamente con un conflicto interno, el de pertenecer a un hogar que no era suyo. Guardaba en su corazón el sueño de estudiar pedagogía, pero posponía ese deseo para estar con la niña. No se quejaba. Para ella, Lucía era su única familia. Incluso cuando escuchaba, a través de las paredes de la casa, comentarios arrogantes de invitados o percibía la mirada distante de Isabela, Daniela mantenía su postura firme y respetuosa. Pero lo que no imaginaba era que la verdadera mirada que importaba, la de Fernando, ya empezaba a cambiar, silenciosamente, como una semilla plantada sin intención, pero que empieza a crecer por sí sola. Esa tarde de otoño, la brisa que soplaba por los jardines de la mansión parecía anunciar algo fuera de lo común. Lucía, sentada en el piso de su cuarto, coloreaba con entusiasmo su dibujo más especial, una imagen de ella misma entre su papá y Daniela, todos tomados de la mano, sonriendo bajo un cielo con corazones. Era su forma inocente de traducir lo que sentía, un deseo profundo de que los tres fueran una familia de verdad. Daniela, al ver el dibujo, sonrió emocionada, conteniendo las lágrimas mientras abrazaba a la niña. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Lucía había captado algo que el mundo adulto hacía de todo para ocultar: la verdad, en los sentimientos. Pero la magia de aquella escena fue interrumpida por una presencia que siempre traía un aire gélido al ambiente. Isabela, la prometida de Fernando, entró al cuarto sin tocar. Sus ojos se fijaron en el dibujo con desdén. Sin pensarlo dos veces y sin notar que Fernando la observaba desde el pasillo, Isabela tomó el papel de las manos de la niña y lo rompió en dos, lanzando las mitades a la basura con un gesto seco. «Ella no es parte de esta familia», dijo con frialdad, mirando a Daniela con desprecio. Lucía se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniela, tomada por un choque silencioso, corrió hacia la niña para consolarla, pero por dentro se sentía desgarrada. Aquella humillación pública dolía, no solo por el ataque, sino porque golpeaba el único lazo verdadero que tenía allí. Fernando, parado en la puerta, lo vio todo. Por un instante, su mundo, siempre calculado y controlado, se derrumbó silenciosamente. Sintió el estómago revolverse. Nunca imaginó que Isabela fuera capaz de herir a su hija de una forma tan cruel. Y peor, Daniela, que siempre había mostrado tanto cuidado y respeto, era ahora víctima de una agresión injusta y cobarde. Por algunos segundos no reaccionó. La rabia no vino como un grito, sino como una decepción profunda. La imagen que tenía de su prometida empezó a disolverse como vidrio agrietado. Por primera vez, Fernando vio el abismo entre apariencia y esencia. Cuando finalmente entró al cuarto, su presencia cambió el aire. Isabela intentó sonreír, simulando sorpresa al verlo allí como si nada hubiera pasado. «Estábamos solo jugando», murmuró. Pero Fernando no dijo nada. Sus ojos fueron directamente hacia Lucía, aún en los brazos de Daniela, sollozando bajito. Luego miró los pedazos del dibujo en la basura. Era como si algo se hubiera roto dentro de él, algo que llevaba años empujando hacia un lado. Sin alzar la voz, solo dijo: «Necesito que te vayas». No era una sugerencia. Isabela, sin entender la gravedad del momento, dudó. «Vete ahora», repitió. Y en ese instante, la decisión comenzó a formarse. Esa noche, Fernando no durmió. Pasó horas mirando una foto antigua de su esposa fallecida, con Lucía bebé en brazos. Pensó en todo lo que había perdido. Pensó en la mujer con la que estaba a punto de casarse y en cómo, por conveniencia y miedo, había ignorado todas las señales. Pero lo que más resonaba en su mente era la mirada de Daniela, firme, herida, pero aún compasiva, y el dibujo roto. La pureza de su hija había sido violada. Él no podía permitir eso. Y entonces, poco antes del amanecer, Fernando hizo lo que jamás pensó que haría. Canceló la boda.
sin comunicado a la prensa, sin justificaciones públicas, solo una. Al día siguiente, la mansión de Polanco estaba silenciosa como un templo después de una tormenta. Ningún asistente, decorador o florista cruzaba los pasillos. Fernando canceló todas las reuniones, apagó el celular y rescindió el contrato con el ceremonial de la boda. Isabela, furiosa, salió de la casa en la madrugada, dejando atrás no solo los vestidos y las alianzas, sino también una guerra a punto de comenzar. Horas después, los portales de chismes estampaban titulares escandalosos. Magnate cancela boda millonaria un día antes de la ceremonia. Las redes sociales hervían y los accionistas empezaron a cuestionar su estabilidad emocional. Pero a Fernando no le importaba. Por primera vez en años, su prioridad era lo que sucedía dentro de su casa. Y, principalmente, dentro de sí mismo. Mientras tanto, Daniela, sintiéndose incómoda tras lo ocurrido, intentó mantener distancia. Pidió salir más temprano. Evitó mirar a los ojos a Fernando y rechazó la cena a la que Lucía había suplicado que se quedara. Algo dentro de ella decía que ya no pertenecía a ese espacio. Aunque había sido defendida, sabía que el simple hecho de que Fernando hubiera terminado el compromiso por aquella escena la colocaría en el centro de rumores crueles. Y no estaba equivocada. En los días siguientes, Isabela empezó a dar entrevistas veladas a la prensa, insinuando que la niñera era el verdadero motivo de la ruptura. Interesada, ambiciosa, oportunista. Las palabras resonaban como cuchillos en las redes, y Daniela comenzó a evitar incluso el camino hacia el parque con Lucía. Fernando notaba la tensión, pero no sabía cómo actuar. Toda su vida había estado basada en el control, y ahora se veía en un territorio emocional que desconocía. Intentó hablar con Daniela algunas veces, pero ella siempre se mostraba cordial y distante. Lucía, por su parte, lo sentía todo. Dejó de dibujar tanto, de hablar tanto, de reír tanto, como si algo se hubiera roto en su pequeño mundo de 7 años. Para ella, las cosas no estaban bien. Daniela estaba triste, papá estaba serio, y nadie hablaba sobre el dibujo, lo que, para ella, era como negar la verdad que su corazón había intentado mostrar. Cierta noche, mientras Fernando terminaba una copa de vino en el despacho, encontró un cuaderno de dibujos olvidado en el sofá. Pasó las páginas y vio allí el universo de su hija, parques, arcoíris, muñecas, hasta llegar a una página nueva, dibujada recientemente. Lucía se había dibujado a sí misma, sola, en blanco y negro, ningún adulto a su lado. Aquello lo golpeó como un puñetazo. Era una alerta, un dolor silencioso que ella no sabía expresar con palabras, pero que Daniela siempre había sabido traducir con gestos, y entonces Fernando entendió. No bastaba con romper con Isabela. Necesitaba hacer algo más grande, enfrentar sus propios bloqueos, encarar la verdad sobre sus sentimientos y, sobre todo, no perder más tiempo. A la mañana siguiente, Fernando bajó a desayunar con otra energía. Buscó a Daniela, pero ella no estaba. La empleada de la cocina informó que había renunciado esa madrugada, dejando solo una carta sencilla, agradeciendo la oportunidad, diciendo que necesitaba seguir su camino. El impacto fue inmediato. Fernando sintió como si algo le arrancaran del pecho. El miedo que siempre había intentado esconder finalmente se materializaba. Estaba perdiendo otra vez a alguien a quien su hija amaba, y quizá a alguien a quien él mismo empezaba a amar, aunque no tuviera el valor de admitirlo. El vacío que se instauró en la mansión tras la partida de Daniela era palpable. Lucía, silenciosa, rechazaba el desayuno, lloraba sin explicación, y en las noches siguientes comenzó a llamar a Daniela en sueños. Fernando, impotente, intentaba llenar el espacio con juguetes nuevos, paseos improvisados e incluso un breve viaje al interior. Nada funcionaba. La risa de su hija había desaparecido, y con ella toda la ilusión de control que aún intentaba sostener. El empresario, acostumbrado a comandar millones, ahora se veía derrotado por algo que ningún dinero resolvía: el peso de la ausencia. Por primera vez, Fernando entendió lo que estaba en juego y que ya no podía esconderse. Movido por una urgencia visceral, comenzó a buscar a Pimo Centineo. Daniela,
Llamó a agencias, buscó en redes sociales, intentó contactar colegas de trabajo, descubrió que no había regresado a Iztapalapa, sino que se había involucrado como voluntaria en un orfanato en el centro de la ciudad, un lugar sencillo, donde había crecido de niña. Era un espacio de muros descascarados, pero con risas vivas y olor a pan recién horneado en el aire. Fernando fue hasta allí personalmente. Cuando llegó, ella estaba rodeada de niños, leyendo una historia con un muñeco de trapo en el regazo. Al verlo, Daniela se congeló. No esperaba ni deseaba aquel reencuentro, al menos no en ese lugar. «Vine por ti», dijo él, con la voz entrecortada. Pero Daniela, sorprendida y con la mirada endurecida, respondió con firmeza: «Aquí nadie rompe dibujos». Fernando sintió el golpe. Sabía que lo merecía, pero insistió. Contó sobre Lucía, sobre el dolor de su hija, sobre cómo todo había cambiado desde su salida. Daniela escuchó en silencio. Y entonces, por primera vez, Fernando se expuso. Habló de su esposa fallecida, del miedo a apegarse, de la culpa de nunca haber ofrecido un hogar real. Contó que ella se había convertido en algo más que una presencia. Se había convertido en una ausencia insoportable. Daniela lloró. Él también. Allí, entre paredes simples y niños huérfanos, dos mundos que parecían incompatibles, finalmente se entendieron. De vuelta en la mansión, Daniela dudó. No sabía si debía retomar el antiguo papel, si aún era bienvenida, si aquel reencuentro era real. Pero fue Lucía quien decidió. Al verla en la puerta, corrió y la abrazó con tanta fuerza que Daniela casi cae. «Nunca más te vayas, por favor», dijo la niña. Fue en ese momento cuando Fernando hizo lo que debió haber hecho desde el inicio. Se arrodilló frente a ambas y pidió perdón. «Ya no eres nuestra niñera, eres parte de nuestra familia, y si tú lo permites, quiero empezar de nuevo, como debe ser». En los días siguientes, Fernando tomó decisiones que cambiarían no solo su vida, sino también la de muchos otros. Inscribió a Daniela en una universidad privada de pedagogía con todos los gastos pagados. Remodeló uno de sus proyectos abandonados y lo transformó en un centro educativo gratuito para niños huérfanos, bautizado como Proyecto Lucía. Asumió públicamente, en una entrevista con Forbes México, que se había equivocado al priorizar el estatus sobre los vínculos reales. Y cuando le preguntaron sobre Daniela, respondió sin dudar: «Ella me enseñó que el verdadero valor de una familia no está en la sangre, sino en el cuidado». Fue durante la ceremonia de inauguración del Proyecto Lucía que ocurrió la mayor sorpresa, y nadie estaba preparado para ella. El centro, instalado en un antiguo edificio restaurado en el corazón de la Ciudad de México, era un símbolo vivo de la transformación que Fernando había iniciado. Invitados, periodistas y niños del orfanato se reunieron para presenciar la presentación de la nueva propuesta social de su empresa. Daniela, ahora oficialmente su compañera y futura pedagoga, se sentaba al lado de Fernando y Lucía, radiante, pero aún visiblemente emocionada. Era el inicio de una nueva etapa, y fue allí, en medio de discursos y lágrimas, que un rostro conocido apareció entre los voluntarios. Un hombre de mediana edad, de mirada perdida y andar vacilante. Fernando lo reconoció de inmediato. Era Miguel Reyes, uno de los albañiles que había trabajado en sus obras muchos años atrás. Pero el impacto llegó cuando el hombre, al mirar a Daniela, se detuvo tembloroso. Daniela se levantó sin entender, y entonces él cayó de rodillas murmurando: «Mi niña, eres tú». La revelación cayó como una bomba silenciosa. Miguel era el padre biológico de Daniela, dado por desaparecido desde que ella tenía 10 años. Preso injustamente durante un conflicto con la constructora donde trabajaba, había pasado más de una década en un penal de máxima seguridad, víctima de un error judicial nunca reparado. Daniela, hasta entonces, creía que sus padres habían muerto en un accidente, pero la verdad era mucho más dolorosa. Habían sido separados por un sistema que nunca se preocupó por gente como ellos. El reencuentro fue un torbellino emocional. Daniela lloraba sin poder hablar. Miguel pedía perdón. Explicaba que al salir de prisión la buscó en todos los registros, pero los datos habían sido borrados por el orfanato original, cerrado años antes por denuncias de irregularidades.
Cuando supo del proyecto Lucía y vio su nombre asociado a la fundación, sintió que debía ir, aún sin certeza de que ella lo reconocería. El destino, de forma misteriosa y cruel, había postergado por casi 15 años un reencuentro que debía haber ocurrido mucho antes. Pero ahora, allí, frente a tantas miradas, el pasado finalmente encontraba redención. Fernando observaba todo en silencio, con el corazón apretado. Aquella revelación era más que un drama personal. Era una advertencia brutal sobre cómo el sistema falla con los más vulnerables. Y Daniela, aún conmovida, encontró fuerzas para levantar a Miguel, abrazarlo y decir: «Papá, estás aquí. Eso es suficiente». El público aplaudió de pie. Muchos lloraban. No era solo una historia sobre reencuentro, era una denuncia viva de la injusticia que Daniela, en silencio, había enfrentado toda su vida, y ahora, con apoyo, con amor y con voz, finalmente podía reescribir su propia historia. Fue en ese momento que Lucía, sosteniendo el cuaderno de dibujos, caminó hacia Daniela y Miguel. Abrió una página en blanco, entregó un lápiz y dijo: «Haz uno nuevo con tu papá también». Aquello desarmó a todos. Era la niña quien, sin saberlo, había sido el lazo para unir todas aquellas piezas. Daniela sostuvo el lápiz con manos temblorosas, miró a Fernando, a Miguel, a Lucía, y comenzó a dibujar un nuevo retrato, con más color, más vida, más verdad. La familia que antes era imaginada, ahora estaba allí, frente a ella, real, imperfecta, pero entera y absolutamente posible. ¿Te conmovió este momento tanto como a nosotros? Deja tu like, comenta aquí abajo si alguna vez encontraste a alguien que creías perdido para siempre, y no olvides suscribirte para más historias que tocan el alma. Ahora seguimos con el video. Las semanas siguientes fueron un viaje profundo, en emociones que Fernando jamás imaginó experimentar de nuevo. La reconexión entre Daniela y su padre, Miguel, despertó en él algo que estaba dormido desde la muerte de su esposa: el valor de vivir con el corazón abierto, sin máscaras, sin defensas. Comenzó a participar activamente en el proyecto Lucía, visitando el centro cada semana, escuchando historias, conociendo familias, dejándose afectar por realidades que antes solo leía en reportes. Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió cuando Lucía, que venía mostrando mejoría desde el regreso de Daniela, fue internada de urgencia con fiebre alta y síntomas de agotamiento emocional. El médico explicó: no era solo físico. Lucía estaba somatizando las tensiones a su alrededor. Fernando se derrumbó en el hospital. Sentado al lado de la cama de su hija, viéndola dormir entre aparatos, se sintió pequeño, impotente. Durante años intentó proteger a Lucía con muros de seguridad, evitando cualquier inestabilidad emocional, pero ahora comprendía que la ausencia de afecto verdadero era tan o más peligrosa que cualquier amenaza externa. Daniela llegó poco después, apurada, y al ver a Lucía en ese estado, rompió en llanto. Fue entonces que Fernando la tomó de la mano, la miró a los ojos y dijo con la voz entrecortada: «Fallé con ella y contigo también, pero ya no voy a huir». En aquella habitación de hospital, Fernando hizo lo que nunca había hecho ni con su esposa fallecida. Abrió el corazón por completo. Contó cómo el miedo a perder de nuevo lo paralizaba, cómo el duelo se había convertido en una prisión dorada y cómo solo ahora entendía que amar es arriesgarse, no por vanidad, sino por fe. Daniela lo escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando Fernando dijo que quería construir una vida con ella no por gratitud, sino por amor, Daniela respondió con un susurro: «Siempre estuve aquí, solo esperaba que me miraras». Lucía despertó en medio de ese diálogo, aún débil, pero con una sonrisa al verlos de la mano. «¿Podemos ir a casa ahora?», preguntó con voz suave. Fernando y Daniela se miraron, y fue en ese instante que comprendieron. El hogar que tanto buscaban ya existía, no en la arquitectura de la mansión, sino en la presencia verdadera de unos con otros. Con el alta médica autorizada, los tres volvieron juntos a casa, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Fernando se sentó en el suelo de la sala, con Daniela y Lucía, para jugar. Rieron, dibujaron, se ensuciaron, y allí,
En medio de lápices de colores y pedazos de pizza, el amor finalmente encontró su lugar. Poco tiempo después, en un gesto público y simbólico, Fernando realizó un evento discreto en el Proyecto Lucía. Allí, frente a los niños, los educadores y la prensa, presentó a Daniela no solo como su compañera de vida, sino como la inspiración para toda la transformación que venía realizando. Todo esto empezó con un dibujo, un simple dibujo roto, que nos enseñó lo que es una familia de verdad. El público aplaudió. Daniela sostenía a Lucía en brazos. Miguel, emocionado, registraba todo con un celular viejo. Era el clímax de una jornada de pérdidas, reencuentros y curaciones. Una historia que, aún marcada por el dolor, terminaba con algo que el dinero jamás podría comprar: pertenencia. En los meses que siguieron, la transformación de Fernando Alcántara se convirtió en tema de reportajes, artículos e incluso debates académicos sobre responsabilidad social empresarial. Pero para él, lo que más importaba era el cambio dentro de casa. El CEO rígido y calculador dio paso a un padre presente, un compañero cariñoso y un ciudadano más consciente. La mansión de Polanco, antes silenciosa e impersonal, ahora se llenaba de vida, de voces infantiles, de aromas caseros que venían de la cocina y de dibujos esparcidos por todos los rincones. El despacho personal de Fernando fue redecorado por Lucía, que lo llenó de carteles coloridos. Papá juega aquí, espacio para cuentos. Daniela, ahora estudiante universitaria, dividía su tiempo entre los estudios, el centro educativo y la vida en familia, realizando al fin su viejo sueño con apoyo y dignidad. Isabela, por su parte, intentó mantener su imagen social intacta, pero su intento de difamar a Daniela perdió fuerza frente a la postura transparente y serena de Fernando. Él nunca entró en confrontación directa, solo expuso la verdad con respeto. El fin del compromiso se dio por incompatibilidad de valores. Con el tiempo, los medios se cansaron de la historia, y lo que quedó fue el ejemplo: un empresario poderoso que supo reconocer sus errores y usó su posición para reparar daños y crear oportunidades. La élite que antes lo criticaba empezó a verlo como un nuevo tipo de líder, alguien capaz de poner el corazón por encima de los intereses. En el Centro Proyecto Lucía, decenas de niños comenzaron a ser atendidos gratuitamente con apoyo pedagógico y psicológico. Fernando se aseguró de nombrar a Miguel Reyes como coordinador de mantenimiento del espacio, ofreciéndole una nueva oportunidad de reconstruir su propia dignidad. Daniela, en una ceremonia interna, recibió una beca simbólica entregada por Lucía, ahora portavoz infantil de la institución. Y esa misma semana Fernando tomó otra decisión. Inició los trámites legales para convertir a Daniela oficialmente en su esposa. Sin fiesta lujosa, sin fotógrafos, solo un almuerzo al aire libre en el jardín de la casa, con Lucía como dama de honor y testigo. Una celebración sencilla pero llena de verdad, como todo lo que habían construido juntos. 3 años después, Lucía, ya con 10 años, subía orgullosa al escenario de su escuela para presentar un trabajo especial: Mi familia. Frente al grupo, sostenía un cartel colorido donde estaban dibujados ella, Fernando y Daniela de la mano, sonriendo frente al Proyecto Lucía, con un grupo de niños al fondo. Al final de la presentación, la directora anunció que Daniela, recién graduada en pedagogía, había sido nombrada coordinadora del nuevo programa de educación emocional infantil, patrocinado por la Fundación. En el público, Fernando miraba con lágrimas discretas, sosteniendo la mano de Miguel, que ahora era como un segundo abuelo para Lucía. Ese mismo mes, se contrató a una nueva niñera, una joven de 18 años proveniente de un albergue, así como Daniela lo fue alguna vez. Y así, el ciclo de amor, acogimiento y transformación continuaba, demostrando que los pequeños gestos son semillas de un futuro entero. Si esta historia tocó tu corazón, deja una aquí en los comentarios. ¿Viviste alguna vez un reencuentro que lo cambió todo? ¿Crees que el amor verdadero puede nacer donde menos se espera? Dale like a este video si también crees que familia es quien cuida y no quien simplemente está presente. Suscríbete al canal para más historias que restauran la fe en el ser humano.
Y responde aquí en los comentarios. ¿Cuál es el gesto más simple que transformó tu vida? A veces, todo empieza con un dibujo,